Muy buenas noches tengan todos ustedes. La dirección del Hospital Ángeles Metropolitano, liderada por el doctor Humberto Galo Armida, y la Sociedad Médica del Hospital Ángeles Metropolitano, se sienten muy honrados con su presencia, tanto los que nos acompañan presencialmente como con aquellos que nos prestan su atención de manera virtual, y agradecen mucho la asistencia a la plática de tan brillante personaje, el doctor José Luis Ramírez Arias, quien es alguien a quien debemos oír todo el concepto de vida que tiene, y para eso le voy a pedir al doctor Jorge Pérez Castro que nos haga el favor de hacer la presentación oficial. Muchas gracias, doctor Bañuelos, por tu amable presentación. Pues tengo el placer de introducir a ustedes al doctor José Luis Ramírez Arias. El doctor Ramírez Arias es un médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Hizo su residencia, su alma mater es el Hospital General de México. Tiene muchísimas acepciones, voy a dar algunas de ellas. Alguna de ellas hizo un fellow de radiología en los años 60, 70 en Londres, en el Hospital para Niños. Desde luego tiene todas las certificaciones desde la fundación del Consejo de Radiología hasta la fecha. Ha sido un radiólogo muy notado en el Hospital General, posteriormente en la iniciativa privada. En el Hospital General tuvo una serie de posibilidades que le llevaron a ser director general del mismo hospital y ayudar a fundar y hacer y crecer a ese hospital, que es un baluarte dentro de nuestra medicina. Ha llegado a tener diferentes cargos en todas las sociedades médicas en las cuales él pertenece, y son más de 10 o 15 según tengo aquí en su currículum, así que no las voy a mencionar todas. Y quiero destacar que ha sido un profesor universitario de nuestra facultad durante muchísimos años, así también como es miembro de nuestra Academia Mexicana de Cirugía y de la Academia Nacional de Medicina, blasones que no cualquiera puede tener y que son desde luego muy importantes. Tiene múltiples artículos en revistas indexadas, tanto nacionales como internacionales. Tiene muchos libros y tiene muchas citaciones, más de 50 citaciones en Citation Index International, lo cual hace que también tenga una calificación importante como investigador. Pero más que eso, destaca dentro de su currículum una enorme cantidad de amigos, un enorme cariño de muchos de nosotros, y por lo cual, José Luis, muchas gracias por aceptar estar con nosotros. Te da los micrófonos a tu cargo. Buenas noches, tengan ustedes. Quiero agradecer muy especialmente al señor director Humberto Galo y al doctor Jorge Pérez Castro por esta invitación, así como al señor presidente de la Sociedad Médica de esta muy reconocida institución. Al solicitarme un tema para presentar en esta reunión, quise hablar de algo que he podido vivir desde que estaba yo en el Hospital General. Tenía otros nombres. Lo analizaba ya el maestro Chávez, lo analizaban otros médicos de muy alto nivel en la medicina mexicana. Y finalmente vino el tema de profesionalismo, que lo empezó a promover con ese nombre el doctor Leobardo Ruiz. Fue jefe de educación médica corporativo, de los primeros que hubo. Y él estaba también en la UNAM y empezó a hablar de profesionalismo. Entonces, pues me interesó, me tocó convivir con él, era una gran persona, un funcionario, fue funcionario del gobierno federal en varias ocasiones.
Y entonces por eso quise presentar a ustedes este tema. Sí quiero mencionar en el punto de conflicto de interés lo siguiente. Los puntos que puedo mencionar en esta presentación son experiencia del que habla, pero no porque haya yo sido miembro de un comité de bioética, porque hay requerimientos para las personas que están en los comités, entre otros que tengan diplomados, maestrías en bioética. Yo no lo tengo. Pero como autoridad sí he sido miembro de varios comités. Los comités de bioética tienen sus miembros, sus integrantes, y las autoridades, el director general, los directores generales, los directores médicos, participamos como invitados. Si hubiera forma de decirlo, tenemos voz, pero no tenemos voto. La Secretaría de Educación Pública, por medio de la Dirección General de Profesiones, maneja que el profesionista requiere de un dominio de un cuerpo complejo de conocimientos tomados durante muchos años, lo que hemos vivido como médicos todos nosotros. Tener un código de ética, que lo tenemos los médicos, y los ingenieros, y los arquitectos, las enfermeras. Tener valores que se juntan todos en el profesionalismo médico: disciplina, altruismo, integridad, compromiso y eficiencia. Todo profesionista, no estoy hablando de los médicos, se debe mantener actualizado en los avances científicos y tecnológicos de su profesión. Transmitir sus conocimientos y experiencias, como lo hacemos en muchos hospitales, en muchas instituciones que son la Secretaría de Relaciones Exteriores, tiene auditorios para capacitar, para transmitir la experiencia, y en todas las profesiones hay investigación, porque todas las profesiones se pueden mejorar por medio de la investigación. Los profesionistas tienen obligaciones, tienen deberes, y tener excelencia en los conocimientos científicos y técnicos es uno de ellos. Y la profesión, en cualquier profesión, cualquiera que sea, requiere justicia, integridad, diligencia, lealtad, todos estos puntos que marco aquí con ustedes. Pero además, en medicina, el humanismo médico, el humanismo. Vamos a estar tratando el humano como lo hace el arquitecto, como lo hace el contador, pero el que nosotros vamos a ver está enfermo. Pero tenemos también deberes con los colegas, y los he visto rotos, los he visto infracciones frecuentes en los deberes para los colegas en la medicina pública, en el Hospital General, y los he visto en los hospitales también de nosotros. Respeto a la opinión de los colegas, y muchas veces estamos en controversia. Tenemos diferentes escuelas, tenemos diferentes puntos de vista, diferentes generaciones. Hace un momento platicaba yo con Jorge, o lo mencionaba yo en la plática. Los millennials son muy distintos de los que no somos millennials. No entienden y se burlan, podría decir, si le digo que, no, presume uno, es que yo estaba a las 7 de la mañana en el hospital y llegaba a mi casa a las 10 de la noche. ¿No? Lo único que piensa un millennial es que está uno trastornado mentalmente. Eso no lo va a hacer un millennial. Debemos apoyar a los colegas cuando el conocimiento está limitado. Y esto aún los especialistas, cuando tienen más conocimientos de una parte de la medicina que otros. Y debemos defendernos
estamos siendo agredidos en la práctica diaria. Hemos llegado a lo que el doctor Octavio Rivero decía, la medicina defensiva, una batería de estudios costosos, gasto, tiempo, para poder asegurar de que una demanda que puede existir no nos vaya a afectar. Los deberes para los clientes. En medicina no les decimos así, son pacientes, pero tenemos que tener una relación profesional muy rigurosa, conducirla con integridad, lealtad y veracidad. Arquitectos, contadores, enfermeras. Comunicar riesgos cuando existan y las alternativas de diagnóstico tratamiento cuando las haya en la parte médica. Honorarios congruentes y si nos comprometemos con un paciente debemos anteponer su atención a muchas otras circunstancias. El profesionalismo médico, si lo buscan en el diccionario, no existe el término. No hay una definición, no hay una forma de explicar, pero entendemos muy bien, o significa que se establecen valores, comportamientos e interrelaciones que permiten ganar la confianza del paciente en el médico, entre otros, por sus conocimientos, sus destrezas, su competencia, por su integridad, compasión, altruismo, porque siempre está tratando de mejorar, por la capacidad de trabajar en equipo. En los hospitales es muy importante el trabajo en equipo, no es individual. Las instituciones permiten que uno pueda estar trabajando en conjunto en diferentes partes, en diferentes áreas del hospital y trabajar en conjunto. Un cirujano solo en la sala de operaciones no puede cumplir con su objetivo si no está realmente vinculado con todo el personal que está alrededor del programa quirúrgico. La comunicación amplia y eficiente ha sido un problema muy serio para producir conflictos y lo vemos cotidianamente. La comunicación inapropiada conduce a errores médicos y por eso es uno de los factores muy importantes que se toma en consideración en la certificación hospitalaria, que haya una comunicación muy eficiente. Hemos visto cómo un paciente recibe un tratamiento inadecuado cuando la enfermera o el residente entendió o comprendió mal las instrucciones del médico tratante. Tenemos que ser muy claros. También están pegados en las paredes de los hospitales. Cuando reciben una instrucción telefónica, tienen que repetirla, tienen que escribirla para garantizar que lo que recibió de comunicación es la correcta. En la práctica médica, nuevamente, el humanismo en la medicina es esencial. Compromisos profesionales, en todos sentidos. Hay el compromiso de mantener la competencia profesional y con el conocimiento científico. Cuando le doy clases, ya no doy clases, pero sí me piden que entre a las inducciones a los internos y residentes y les doy esta plática de profesionalismo y les digo, a ver, si ustedes ya llegaron aquí a la residencia y van a terminar en 3, 4 años, si creen que ese día ya terminaron sus estudios, están muy equivocados, porque sigue la educación médica continua. Y la educación médica continua va a seguir mientras ustedes vean pacientes, porque siempre deberán estar actualizados. Entonces,
Es parte del compromiso que tenemos que cumplir. Y no nada más los conocimientos, las destrezas. Cirujano, han cambiado las condiciones de vida en donde las personas mayores estamos en mejores condiciones físicas. Pero no por ello se permite o no se debe considerar que haya acciones médicas que requieren destrezas que pueden estar afectadas por la edad. Entonces tiene que haber honestidad, integridad en la atención médica y tiene que esta otorgarse con calidad. Por eso hay necesidad de que estos comportamientos médicos tengan la vinculación humanista, pensar en el paciente como si fuera un familiar nuestro. El consentimiento informado es uno de los documentos que le da independencia al paciente para poder atenderse. Los millennials lo ejercen. Anteriormente, los médicos en generaciones anteriores, usted va a hacer lo que yo le digo. No, doctor, pero puedo hacer. No, usted va a hacer lo que yo digo. Aquí está su receta y esto se toma, se lo toma, etcétera. No tenían alternativa el paciente más que seguir las instrucciones y recomendaciones del médico. Esto no le da la autonomía que se requiere en la relación médico-paciente. Nos equivocamos todos los médicos que estamos en la práctica médica. Es parte de la condición humana y en medicina pues puede tener problemas leves o problemas muy graves. Pero siempre es importante que en esa relación médico-paciente se informe al paciente sobre el error, sobre lo que no quisimos hacer y que sucedió una iatrogenia, un efecto inesperado o adverso. ¿Dónde yo voy a pensar como radiólogo que un paciente que le haga una urografía excretora se va a morir? Pues sí, puede tener reacción alérgica al médico contraste y puede pasar. Y así como eso ha habido experiencias y publicaciones y enormes acúmulos de información sobre los efectos adversos. Compromisos que garanticen la confidencialidad del paciente, al paciente. Con esta edad moderna, los medios electrónicos se vuelven un problema para respetar la confidencialidad. Más adelante hablo de cómo los medios de comunicación actuales, las redes sociales, pues pueden afectar seriamente la confidencialidad del enfermo. Por el WhatsApp le pasan la información a un médico que todo quede en la nube, si así se requiere, si así se necesita, y se infracciona por completo la buena relación que se debe tener con el paciente en relación a confianza. Hay necesidad, a veces, de romper esa confidencialidad. Llega a urgencias un paciente con una enfermedad, con una infección contagiosa, y pues en ese momento se tiene que hacer ver que otras personas pueden contagiarse y se tiene que hacer saber que el paciente tiene un problema severo de contagio. Otros puntos importantes son asegurar la buena relación médico-paciente en aspectos de género, en asuntos financieros, en diferentes tipos de conflictos. También debemos siempre tratar de mejorar, y lo estamos haciendo todos los días al estar participando en programas de educación continua, al estar recibiendo información en revistas y publicaciones actualizadas que nos mantienen vigentes en nuestra especialidad, en nuestra profesión. Asistimos a eventos nacionales en el extranjero y en ellos podemos dar
oportunidad aprender cosas nuevas que van a ser de beneficio para el paciente. Así es como ha avanzado la medicina. La cirugía robótica hace 12 años o 10 años, 15 años no se podía percibir que fuera a existir. Y ahorita es algo importante en muchísimos hospitales de que se esté llevando a cabo con mucha seguridad la cirugía robótica. Siempre hay que tratar de buscar lo mejor para optimizar el final de la atención médica que estamos dando. El profesionalismo es vulnerable a todos estos puntos suspensivos. Y se me acabó el espacio porque quería poner más burles para abajo, porque son numerosos las causas que causan un conflicto o que afectan la calidad de la atención médica por medio de no cumplir con las reglas del profesionalismo. El abuso de poder es tan penoso para mí recibir en la dirección médica quejas del personal de enfermería contra un médico abusivo, no porque sea una cosa de otro tipo más que regaños inapropiados. Medio podría entender que están con una angustia, con un paciente sangrado y la enfermera les dio las pinzas equivocadas o el material que no necesitaban, y se puedan expresar con brusquedad. Tal vez sea un atenuante, pero lo he visto no con mucha frecuencia. Nos hemos mejorado en nuestra relación entre compañeros y creo que esto es algo importante. Pero el abuso de poder sí lo he visto entre médicos tratantes, residentes, mala relación con el paciente. Y esto vienen las quejas a las direcciones médicas, a las direcciones generales de los pacientes que se quejan del médico tratante, que se quejan de la mala atención del servicio que se les dio. Rencor entre médicos, para mí es muy penoso ver que ha habido contacto físico entre médicos, enojados. En nuestra profesión se me hace totalmente incorrecto una cosa de estas. Infracciones a la confidencialidad, mentira, fraude. A la aseguradora, la persona le pide que esto lo consideren como una cirugía que no es estética, sino que es funcional. Y se engaña, se hace un fraude a la aseguradora. Y esto es en contubernio entre el paciente y el médico tratante. De todas maneras, es una afectación al profesionalismo médico. Conflictos de interés, comunicaciones deficientes, como hemos mencionado. Mencioné al principio en la primera diapositiva que parte de lo que mostraba yo no era porque estuviera yo en los comités de ética como miembro de un comité de ética. No tengo las calificaciones para ser integrante de un comité de ética. Ha sido mi experiencia como autoridad de ver casos serios o casos que no están contemplados para ser un buen profesional. Y esta información les puedo presentar 3 páginas o 10 páginas de esto, pero es solamente una muestra. No es mi experiencia, pero la de otros médicos también, que me dieron información. La que recabé tanto en el hospital público como en el hospital general, como la que he podido recibir en otros de los hospitales con los que he trabajado. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué hay estas infracciones? Ejemplo, en confidencialidad. El médico tratante de guardia
pide que todos los estudios los llama a su paciente que le llegó a urgencias con dolor abdominal, con dolor torácico, y que ya lo estudiaron los médicos de urgencias, pásenme toda la información por WhatsApp, las radiografías, los estudios de laboratorio, para ver si voy o si doy la orden por teléfono. Y entonces, en el teléfono celular de una persona queda registrado todo el expediente clínico de un paciente. Eso es violentar la confidencialidad del médico, del paciente. Competencia profesional, cuando la destreza no es la suficiente para resolver problemas. Un cirujano con destreza limitada realiza una colecistectomía, pero al mismo tiempo un desastre en las vías biliares, con problemas serios para el paciente, compromete su salud, compromete su vida, cuando no tienes la destreza y cuando no sabes buscar una forma de resolverla. Un paciente, un médico, en un hospital, le quita la aguja al radiólogo intervencionista que iba a hacer la biopsia, porque es su paciente, una paciente muy delgada, y la aguja de biopsias tiene arpón. Mete la paciente muy delgada, mete la aguja, la mama, la paciente empieza a sentirse mal, porque se había perforado una arteria coronaria. El radiólogo intervencionista está habituado a hacer eso, un radiólogo de mama, pero es un procedimiento aparentemente muy simple. Bueno, pues yo estaba asombrado de ver que había pasado eso. De veras, no podía yo creer que pudiera una cosa tan simple causar un daño tan severo como eso. Un ginecólogo de un hospital. Ya, vamos a operar hasta mejor, hasta es una cosa relativamente simple, un quiste que tenía. Ya la programa, etcétera, la opera y al día siguiente va a ver a la paciente. Oiga, doctor, pero yo tenía el quiste en la mama derecha. Me dice, se dio cuenta y con mucha experiencia para manejar pacientes. Ay, pensó de inmediato, me equivoqué. No marqué, como dice la regulación, la mama con plumón indeleble para saber cuál era la que debía yo operar. Le dice, mira, cuando ya estabas dormida, sentí que es una bolita. Entonces dije, mejor trato primero esta. Y tenías una bolita, ya te la quité, ya no tienes problema. Ahora vamos a programar la que sigue. ¿Es profesionalismo eso? ¿Es profesional que se haya hecho eso? Nunca reconoció su error, pero la paciente sí más adelante se dio cuenta y hubo un problema legal al respecto. ¿Se prendió la luz por ahí? No. Pero yo creo que me estaban o apagando la luz, que ya me fueron. No. Bueno. Otros. Un internista no interconsulta a un oncólogo, causando un retraso importante en el diagnóstico y tratamiento del paciente con cáncer. Un cirujano general, bueno, yo dije, yo con ese es el único con el que no me operaba. Pero en algún caso que se presentó en un comité de Morbi, se le preguntó, bueno, ¿y usted tiene consentimiento informado? Sí o no. El consentimiento informado para operar una vesícula tenía 3 hojas. Tenía previsto absolutamente todo lo que pudiera pasar. 3 hojas de consentimiento informado. Bueno, pues así, lo que pasara, no, yo ya se lo había avisado que podía pasar. Dije, con ese es con el único que no me operaría yo. No se dan alternativas al paciente, no se le da autonomía para escoger su tratamiento.
el caso que sigue es gravísimo. Una paciente con tos va a ver al neumólogo. El neumólogo no explora. ¿Por qué decide hacer una broncoscopia? Razones económicas, pero se le complicó. El paciente pasó a terapia intensiva. Había que ponerle catéter yugular. Y puso el catéter y lo puso en la arteria. Y entonces, bueno, ya le dieron el tratamiento, se mejoró la paciente. Pero al quitar el catéter está abierto un agujero sobre la arteria. La paciente se falleció y hasta, pues, no sé qué explicación le dio en ese momento al médico, pero cuando fueron a ver a las autoridades, llevaron la foto de la mamá que falleció, que tenía un bebé de 2 años o 3 años. Entonces, son cosas de mucho impacto para mí, que hacen ver que el profesionalismo se infringe con mucha facilidad si uno no tiene un aspecto humanista del manejo médico. Pero en la educación médica también hay problemas y pueden ser causados por el alumno o pueden ser causados por el profesor. Y vean esto, que es una consideración mía. Médicos muy prominentes pueden ser profesores deplorables. Su misión no es educar, su misión es ser muy buenos médicos. Y pues no tienen a veces la formación docente necesaria, le dedican tiempo limitado a la docencia, no cumplen con los programas, no evalúan adecuadamente al alumno, son arrogantes, no cumplen, dice yo doy clase, pero no me meto en nada administrativo. Bueno, pues estamos vinculados los profesores a actividades administrativas como es la vinculación con las universidades a las que se les tiene que informar. Diferentes tipos de acoso. Causas de conflicto en la relación de profesores y alumnos. Cualquiera de los dos. Adicciones. No necesariamente de drogas, simplemente el alcoholismo. Acoso laboral, sexual. Problemas que tienen y que resultan en conflicto para la educación. Conflictos que tienen los jóvenes, familiares, los profesores también, de diferente naturaleza, conyugales, económicos. El gran profesor, el gran maestro, se vuelve arrogante. No es correcto. En redes sociales ya se está teniendo una regulación. Empiezan a salir varios artículos en revistas para regular las redes sociales en atención médica. Otra vez, todos son casos de la vida real. Todos se han mencionado en comités de ética o en información cuando han tenido quejas o las manifiestan en las direcciones. Riñas entre los diferentes residentes, inclusive al grado de tener una agresión física. Médico de guardia, pues, ¿quién lo está vigilando 24 horas al día? No tiene mucho trabajo y se sale de la guardia. La guardia en la mayoría de las veces no va a pasar nada, pero en algún momento sí lo van a necesitar y no está. En rotaciones foráneas del servicio social, entran a un hospital público y llegan a cobrar al paciente que va a atención médica, que van a los consultorios. Pues eso no es correcto, eso es una falta de respeto al paciente en ese sentido. Hemos tenido residentes y profesores
con intoxicación alcohólica. ¿Cómo va a ir un profesor a dar clase con aliento alcohólico o intoxicado? Dimos de baja en un hospital a 2 residentes, que se metieron al área de residentes. No tenemos información interna, pero suponemos. Entonces, no hagas, como dice el refrán, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Redes sociales, que ya lo hablamos. El profesor da un curso, 3 días, está muy contento, todo salió muy bien, muy bien. Y en el mismo hospital, pues ahora vamos a abrir unas botellas de tequila para festejar, etc. Estamos en un hospital. No es un evento, no es un lugar en donde los residentes puedan festejar de esta manera. El día de hoy hubo un cóctel en el Hospital Ángeles Pedregal con motivo del aniversario de los 10 años del robot. Hubo un cóctel. Estás en la sala, estás en el auditorio, estás en las salas apropiadas para eso. ¿Cómo? En un aula no se puede llevar a cabo eso. He visto acoso sexual, laboral, favoritismo y misoginia. Profesor titular con abuso de poder sobre sus conferencistas, sobre sus alumnos. Entonces, los profesores también tienen mucho que responder para que su práctica docente se lleve a cabo con alto sentido de profesionalismo. Propuestas para profesionalizar la educación médica. Los profesores no somos profesionistas en educación médica. Pues primero que nada debemos tener cursos, tener educación docente, educación de formación médica. Promover las nuevas tecnologías de la enseñanza de por vida, lifelong learning. Rescatar los valores y tener seminarios de profesionalismo. En el programa operativo, en los programas de especialidades de la Facultad de Medicina de la UNAM, está que se tienen que tener seminarios de profesionalismo para que no nada más el alumno aprenda cardiología y gastroenterología, que aprenda también el manejo, que es la atención médica. Y deben fortalecer mucho su comunicación, que sea eficiente y de calidad. Ya pues estamos terminando. Quería recordarles este artículo que está mencionado abajo, en donde demostraron en 1999, poquito a principios del 2000, que en Estados Unidos habían muerto entre 40.000 y 98.000 personas que no deberían haber muerto. No era porque tuvieran cáncer o porque tuvieran tenido una infección. No, se murieron porque el médico operó el lado equivocado, porque le dieron la dosis que no correspondía, porque les dieron el medicamento que no correspondía en sustitución de otro, no en sustitución, erróneamente dieron un medicamento equivocado. Entonces todo esto, en México no tenemos ni idea, porque se oculta mucho la información. ¿Qué es lo que ha pasado? Y lo comentaba hace un momentito con el doctor Galo y el doctor Pérez Castro. La medicina en el siglo XXI, por la globalización y por la industrialización, la alta tecnología, ha causado parte de la crisis del profesionalismo. ¿Y qué dicen de las administradoras de servicios de salud, las aseguradoras, el Seguro Social, el ISSSTE, el Seguro Popular, que había, los terceros pagadores? Todo esto despersonaliza la medicina y, más grave, la deshumaniza. Se requiere, para asegurar un profesionalismo lo más cercano a lo que quiere un paciente en su atención médica, se requiere que las instituciones estén certificadas. En México por el Consejo de Salubridad General, y ahora estamos empezando
por Joint Commission International. La conformación de rigurosos comités de ética y promover y asegurar que la práctica médica se lleve a cabo con sentido humano, que todo esto va a ayudar a dar una mucho mejor medicina como la que merecen nuestros pacientes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, José Luis. En esta última etapa de esta reunión, de esta agradable reunión y de tu plática tan llena de tips o de perlas que nos permiten hacer reflexión y demás, tenemos siempre la oportunidad de ofrecer al público si tiene alguna pregunta para nuestro ponente. Adelante, por favor, Cristina. Lo hemos visto este detrimento, sobre todo los que somos ya de otras generaciones y hemos visto este cambio sustancial en todo. Usted bien ha hablado del paternalismo que teníamos antes, ahora es el predominio y además la sociedad lo pide a ultranza, su autonomía para tener la capacidad de decidir. Lo que yo quisiera comentar es si esto no es también un reflejo o considerado así como un cambio social que ha habido. Obviamente es un producto del cambio social, porque si bien usted, como yo y como muchos, tenemos muchos ejemplos de las fallas o de los errores o de la aparente deshumanización del profesionalismo médico, pero también tenemos muchos otros ejemplos de la sociedad misma ensañándose con la situación del médico, que tiene bajo su responsabilidad un derecho inalienable por la Constitución, que es el cuidado de la salud. Y los hemos visto así. Aquí mismo tuvimos hace tiempo una plática de un médico que dijo el día que casi odié ser médico. ¿En base a qué? A una demanda muy injusta que le llevó casi 8 años y que solo en tercera instancia pudo hacerla. Como esa muchas que incluso ya motivaron la especialidad jurídica de defensa hacia el médico, y hay campo para todo eso. O sea, todo va en respuesta a este cambio social que tenemos. Ahora, antes, por ejemplo, podíamos decir la confianza, establezcamos la confianza, y ahora lo primero que se dice, doctor, con todos los avances que usted dijo, más lo que viene de la inteligencia artificial, más las nuevas tecnologías, más todo, es no se tenga confianza en nada, ni en nadie. Los fraudes están a la vuelta, el cuidado está aquí, la exigencia, el culpar y justificar una falla o un error de un médico puede ser estratosférico. Y sí es cierto, volviendo a la sustancia básica, se ha hecho el intento dentro de la profesión médica de dar el tema de bioética desde las facultades, pero no es suficiente en comparación, vuelvo yo a decir, del cambio social que tiene. Ahora se presentan ante nosotros, ya habiendo consultado al doctor Google, siempre con alternativas, con exigencias, con esto y con acusaciones muy, muy injustas. Lo hemos visto en todos lados también. Entonces yo creo que pues sería pedir eso de ambos lados, tener nosotros una como reivindicación de ese profesionalismo que debemos de tener por el sentido humanista que exige nuestra misma profesión, pero también ir paralelos a un cambio social que apoye todo esto y sobre todo también la porción económica hacia la salud, que ocupa un triste 3% si acaso, por mucho que tenemos la promesa de tener el mejor sistema de salud de Dinamarca ahora dentro de 2 meses, pues bueno, todo eso influye porque el médico a veces es esa su limitante y su situación. Exceso de trabajo, falta de recursos, demasiado estrés, burnout, y etcétera, lo que usted acaba de decir, pero quisiera eso, terminar diciendo que es un reflejo más del cambio social hacia la profesión tal vez más vigilada, más cuidada, más demandada que es el médico.
Estoy absolutamente de acuerdo. Lo que estamos viviendo, no nomás en México, lo estamos viendo en muchos países, y efectivamente el médico, qué bueno que ahora ya además de los derechos del paciente están los derechos del médico, porque hemos sido violentados en muchas, aquí en México desde allá arriba, desde el Palacio, en los últimos años. Entonces creo que tenemos que trabajar con mucho más sentido humano, olvídese el profesionalismo, un sentido humano, y esto pues ayudará a que con los años pueda haber una mejoría, pero lo veo muy complejo. Gracias, José Luis. ¿Algún otro tipo de comentarios? Sí, doctor Barrera, por si es tan amable. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. ¿Qué opina usted sobre la famosa relación médico-paciente que desde siempre ha sido muy importante mantenerla para evitar en un momento dado problemas de profesionalismo y problemas legales? Sin embargo, en estas épocas la relación médico-paciente ha ido desapareciendo en una forma abrupta. De repente le dicen a un paciente, para que no pagues nada por tu póliza, te va a operar tal doctor, y lo conocen en urgencias o lo conocen en quirófano, o llega un broker y le dice a otro doctor, tú la vas a operar, y en la vida ha visto al paciente, ni el broker ni el médico. Entonces, ¿dónde está quedando esa relación médico-paciente que durante mucho tiempo nos llegaba a proteger de algún error médico que podíamos cometer porque somos humanos, pero esa relación médico-paciente pues, nos salvaba? Simplemente decía la paciente, el doctor hizo todo lo que pudo y pues, ni modo, al final se equivocó y no pasa nada. Y ahorita es cárcel. ¿Qué opina usted, doctor? Bueno, pues en ciertas formas lo mencioné, la medicina defensiva que hemos tenido que tomar los médicos para poder atender a un paciente, para prever que no vayamos a tener una demanda médica. La regulación de las compañías de seguros, y en la medicina institucional, imagínense más el Seguro Social, el ISSSTE, la Secretaría de Salud, atendiendo en los hospitales en donde hay fallas gravísimas de infraestructura, pero también de la calidez que tienen obligación los médicos para con los pacientes. La calidad se infringe continuamente y la justifican, pues es que no tengo el equipo suficiente, es que no tengo suficiente personal, es que no tengo suficiente presupuesto. Es algo muy complejo y tiene usted toda la razón. Se está vulnerando mucho la relación médico-paciente y por eso en la última diapositiva digo, se está no solamente despersonalizando, se está deshumanizando. Sí, doctor Ochoa, sí es tan amable. Maestro, gracias por la plática. Creo que usted debe recordar que fuera del Hospital General y fuera de muchos hospitales, desde la época de los 90 había una serie de abogados a la salida de urgencias donde le preguntaban al paciente prácticamente, ¿cómo te trató? No sea complicado, yo le presento la demanda y no me pague hasta que la ganemos. Y lo mismo sucede en Estados Unidos. En Estados Unidos se anuncian en la televisión libremente, ¿no? Sí, libremente. Creo que eso es un factor muy externo al médico, sí, y que tiene un porcentaje de influencia en la comunidad. El otro aspecto que quiero comentar, es que aún sabiendo de que ya hay establecidos ciertos protocolos para ciertos padecimientos a nivel internacional y que los tiene muy bien analizados y formados John Commission, ¿sí? No los aplicamos o las instituciones no permiten que los apliquen. Le voy a poner 2 o 3 ejemplos. El único paciente que puede no morirse si nosotros lo prevenimos es enfermedad tromboembólica. Es el único que no se debe de morir, ¿sí? Se muere porque no lo tratamos, porque no le ponemos prevención.
y que se debe hacer desde el momento que ingrese al hospital, no importa si es por cirugía, por consulta por admisión o por urgencias. Y sin embargo, el otro es los hospitales sin dolor, el manejo del dolor del paciente, ¿sí? Los conceptos de uso de analgésicos, PRM, hasta están prohibidos ya por la Organización Mundial de la Salud. Y así el sangrado transoperatorio, el manejo del sangrado transoperatorio, el que el médico debe de tener previamente, sabiendo la magnitud de la cirugía, ¿sí? Que debe de tener cierta reserva para en caso de que se presente. Sin embargo, seguimos viendo que los pacientes se mueren. Estando hospitalizados, o si no, en las primeras semanas que salen del hospital se mueren. También necesitamos apoyo de las instituciones privadas, las instituciones públicas, ¿sí? Que tienen menos recursos, no nos dejan llegar a esos aspectos, ¿sí? Necesitamos juntar la disponibilidad médica, los conocimientos actuales que hay sobre una serie de padecimientos que podemos prevenir al enfermo, ¿sí? Y el aspecto de dignidad del médico. Es un aspecto que está muy desconocido o no nos queremos valorar o no le hemos dado importancia. Decía, cuando yo llegué al servicio social, allá por la época del 70 y tantos, ¿sí? Había 5 gentes importantes en el pueblo, que era el presidente municipal, el sacerdote, el maestro, el líder sindical y el médico. Ahora al médico ni se le pela, ni se le hace caso, es un desconocido. Cada día, por la inseguridad que hay en el país, ya han quitado los lugares de servicio social en muchas partes de nuestro país. Y tenemos un grave problema en todo lo que usted mencionó, y yo creo que, con todo respeto, faltaron algunas cosas, ¿sí? Porque el tema es muy grande, es muy difícil la solución, ¿sí? No hay poder humano, ni dinero, ni gente interesada en enfrentarlo, ¿sí? Y tenemos que buscar alguna forma de resolver esto entre nosotros, o cuando menos que sea menos agresivo, tanto para la sociedad como para nosotros mismos, maestro. Estoy absolutamente de acuerdo, doctor. Y esto es cosa de desarrollo y requiere, en muchos países ya muy desarrollados, la educación, no del médico, de la población, ayuda a que no suceda todo lo que mencionaste. Gracias. Doctor Recio. Buenas noches, doctor. Gracias por su plática. Pues creo que básicamente todos aquí hemos vivido un poquito de esta parte del crisis del profesionalismo médico, pero también me gustaría que en la plática que nos da el día de hoy, pues no nos fuéramos todos a casa con el corazón chiquito, ¿no? Porque pues básicamente vemos problemas legales, problemas de abuso de poder, problemas de N cantidad de cosas que, más allá de incentivarnos a seguir practicando la medicina, pues nos desincentivan. Entonces, le quisiera preguntar a usted, ¿cuál sería el mejor consejo que usted le daría a alguien nuevo en este mundo? Alguien que apenas va a estudiar medicina, ¿qué le daría a usted como herramientas, con su experiencia, con su expertise, como maestro, como médico, como docente? ¿Qué le recomendaría a un nuevo estudiante de medicina para tratar de combatir esta crisis? Mire, antes de que diera la conferencia, amablemente me invitaron a hacer una entrevista y escribí en la parte más final, mencionar lo siguiente: ¿qué recomendación hago para los jóvenes? Y tenía yo tiempo muy limitado. Son 5 puntos. Pasión en su ejercicio profesional. Vinculación académica o docente. Ayuda mucho estar en conexión. Respeto a las instituciones y a las personas. Una platiqué audacias que tuve como médico en el Hospital General, que bueno, yo ahora no veo cómo me atreví, pero les puse audacia profesional, pero con sentido humano. Todos los inventos que hice que se comentaron al respecto,
los hice tratando de ayudar a mi hospital general, a los pacientes que acudían al hospital general. Y por último, integridad en pensamiento y en acción. Son lo que les recomendé a los jóvenes. Gracias. Doctor Bañuelos, ¿sí es tan amable? Doctor, agradecerle su ponencia. Alguna vez oí a un ministro de Economía de Brasil llegar al gobierno y decir, a ver, nosotros tenemos 20 problemas, y los jerarquizaron. Obviamente, para ellos todos eran importantes, y dijeron, no hay recursos para poder resolver todos, queremos resolver todos. En esta multifactor que ya se mencionó, ¿cuál sería su opinión, su convicción y su recomendación, doctor, de que atacando los dos primeros, si jerarquizáramos todos estos problemas, que atacáramos los dos primeros? A decir de este ministro, cuando empezaron a atacar los dos primeros, como un efecto en cascada se fueron resolviendo los otros. Y en este entorno que usted mencionó y que ya algunos compañeros han enriquecido, ¿cuáles serían los primeros? Me parece que ya mencionó uno, que es la educación. ¿Cuál sería el otro? Según esto, según esta teoría, de esos múltiples problemas, si resolvemos los dos primeros, los otros se van resolviendo. Son tan graves que lo único que se recomienda es tener una claridad de pensamiento, pero integridad en el pensamiento y en la acción. Tienen que estar concatenados para que podamos atender problemas tan serios que podríamos hacer un curso de 3 días, estar hablando de todos los problemas que existen. Y entonces lo único que se tiene que sintetizar esto, si tienes claridad para entender, para comprender, y tienes integridad en tu pensamiento y en tu acción, podrás manejar los problemas. No los vas a resolver, no se resuelven todavía. Gracias, doctor. Muchas gracias. Entonces, aquí vamos a dar oportunidad a las preguntas. Me queda en la mente que efectivamente la pasión hace que las cosas se muevan, el afecto, el cariño, el amor permite también que las cosas funcionen. Yo creo que en medicina tenemos que trabajar en nuestros pequeños universos, haciéndolo con lo que tenemos, hacerlo lo mejor posible o simplemente bien, y no aspirar a más cuando no se tiene, pero tampoco dejar de hacer lo que se debe de hacer con lo que se tiene. Y creo que si esto se hiciera en todos lados, las cosas podrían mejorar sustancialmente. Creo que el trabajo es personal, no es de las instituciones y las organizaciones, llámese ISSSTE, Seguro, Sedena, o como ustedes quieran llamarle, no se hace porque tengan el nombre, se hace por las personas. Y si las personas hacen un esfuerzo real dentro de estas instituciones, van a ser instituciones fuertes, poderosas y demandantes. Si eso se cayó fue por culpa de los que estuvimos ahí y no supimos estimularlo. Por una organización tan poderosa como este Grupo Ángeles, tendrá que ser mucho más poderosa si hay integridad, si hay toda esta bola de valores que existen. Y los jóvenes, sí hay que comprenderlos, pero también hay que entender que también hay una transición en la forma de aprender y de enseñar. Ahora tienen que ser más autodidactas porque eso les gusta. Ahora tienen que ser más potencialmente creativos porque eso les gusta. Entonces, si hay conceptos, si hay reglas, no se pueden romper porque hay reglas y porque las normas se tienen que respetar, pero también hay una forma diferente de acepción tanto del profesor como del alumno en cómo abordar los conceptos y las cosas en forma diferente. Creo que hay tema para este tema y muchas más ideas. José Luis, muchas gracias por aceptar estar con nosotros y darnos estos puntos de vista que nos enriquecen muchísimo a los que vivimos aquí dentro del hospital. Siempre o tenemos por tradición dar un reconocimiento. Este reconocimiento es en agradecimiento a tu participación con nosotros, lo firma el doctor Galo y el doctor Bañuelos y tu servidor, con mucha alegría y mucho gusto. Muchas gracias. Otro de nuestros... gran honor haber estado aquí con ustedes. Otro de nuestros gustos, alegrías, es poderte regalar una onza de plata. Tiene ahí la Estatua de la Libertad, estatua que tiene gran historia en todo el mundo, y en la parte de atrás tiene también los escudos de nuestro país, que dichosamente somos mexicanos y muy
honrados de serlo, y de respetarlo, apoyarlo y desarrollarlo. Medalla de libertad. Así es, así Se es. lo voy a enseñar a mi esposa para... No te haga efecto por ahí, José Luis. Hizo traje, es una caja del Hospital Metropolitano que tiene algunas cosas que nos interesa señalarte. Una de ellas, sabemos que tienes muy metido al Hospital del Pedregal, pero te podrías poner Claro que sí. ¿sí? La gorra del Hospital Metropolitano. Con mucho honor, con mucho orgullo. Te ponemos siempre un tarro para que disfrutes de tu café y nos tengas en tu mente. Igual te mantengan siempre firmemente y caliente esta circunstancia. Un llavero para cuando tengas que resolver algún problema, siempre hay una llave que lo puede resolver. Y creo que lo más importante de nuestros regalos es una memoria. No nos olvides, José Luis, estamos contigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.